El increíble conflicto entre Israel y los filisteos, un plan divino revelado de redención y fe en el tercer año de Joacim, en el Reino Unido de Israel, el pueblo de Yahvé se encontraba en una encrucijada de temor y desesperanza. Mientras los filisteos habían tomado tierras a su alrededor, su guerrero más formidable, Goliat, desafiaba a los israelitas cada mañana desde el valle de Elá. Era un gigante, un coloso que burlaba no solo la fuerza de los hombres, sino también su fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El aire estaba impregnado de miedo, y los guerreros de Israel, paralizados, no podían encontrar valor para enfrentarlo. David, el menor de 8 hermanos, era un joven pastor de ovejas en Belén. Su vida transcurría entre la soledad de los campos y la melodía del arpa que tocaba, levantando el ánimo de las ovejas que lo rodeaban. Sin embargo, ese día, guiado por su padre, se aventuró hacia el campamento israelita, llevando provisiones a sus hermanos, quienes se encontraban en medio de la batalla contra los temibles filisteos. Al llegar, David escuchó las horrendas palabras de Goliat que resonaban en el campo de batalla: «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?». Su corazón se inflamó al ver que su pueblo le temía a este gigante que desafiaba al ejército del Dios viviente. ¿Quién es este filisteo para desafiar a las huestes de Dios?, se preguntó, sintiendo una mezcla de ira y valentía. Sus hermanos, al verlo, lo menospreciaron. «¿Qué haces aquí? Solo has venido a ver la batalla», le gritaron. Pero la incredulidad de ellos no podía apagar el ardor de su fe. David sabía que la batalla pertenecía a Yahvé. Decidido a enfrentar al gigante, se presentó ante el rey Saúl. El rey, sorprendido ante la audaz presentación del joven, le ofreció su armadura. Sin embargo, David, reconociendo que no era experto en tales herramientas humanas, la rechazó. Se armó con su fe, una honda y 5 piedras lisas del arroyo, preparando su espíritu para la lucha que estaba por llegar. Cuando el día del enfrentamiento se hizo presente, la expectación era latente. Goliat, al ver a David, se rió con desprecio. Pero este joven, erguido y firme, contestó: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel». La multitud contuvo el aliento, los corazones estaban en suspenso. ¿Podría la fe de un simple pastor vencer al temido Goliat? Mientras David giraba su honda con destreza, un silencio profundo envolvió el campo de batalla. La pregunta retumbaba en las mentes de todos: ¿puede un hombre de fe desafiar la brutalidad del miedo? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El momento se acercaba, la fe y el temor se entrelazaban en un tenso silencio. David, tras una oración ferviente, lanzó la piedra. En un instante, un acto de divina intervención se alzó sobre el destino de Israel. La respuesta de Dios estaba a punto de ser revelada, y el final del desafío de Goliat aguardaba en el horizonte de la historia sagrada. Y el viento sopló con un giro decisivo mientras David lanzaba la piedra con toda su fuerza. Cual flecha divina, la piedra surcando el aire anunciaba un nuevo comienzo. El corazón de los israelitas latía desbocado a medida que la flecha de la fe se dirigía hacia su objetivo. En un cambio inesperado, el coloso Goliat, al recibir el impacto certero, se tambaleó. El silencio del campo de batalla, cargado de incredulidad, se rompió cuando el gigante, con su propia fuerza desmoronándose, cayó rostro a tierra.
Una explosión de murmullos y gritos de asombro se extendió entre los soldados israelitas, transformando su miedo en un brío renovado. David, con paso firme, se acercó al gigante caído. A sus pies, la onda que había sido su herramienta de fe y la piedra que representaba su confianza en el Señor. Con espíritu resuelto, tomó la espada de Goliat y, levantándola en el aire, declaró: «Hoy, el Señor ha entregado a este filisteo en mis manos, y el temor será ahuyentado de las huestes de Israel». Los filisteos, observando la derrota de su campeón, sintieron que el suelo temblaba bajo su orgullo. Como hojarasca arrastrada por el viento, comenzaron a huir, dejando atrás su arrogancia. La victoria resplandeció sobre los israelitas, quienes, guiados por un joven pastor, persiguieron a sus enemigos, cantando alabanzas a Yahvé, su libertador. Mas en el clamor de la victoria, un susurro profundo resonó en el corazón de David. Mientras el pueblo celebraba, una revelación surgió en su mente. No fue mi onda, sino la mano del Altísimo quien venció a este gigante. Si así fue hoy, ¿qué más hará él, si su pueblo confía en su soberanía? En medio de la celebración, el rey Saúl se acercó a David, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Quién eres tú, joven valiente?», preguntó. «Soy el hijo de Isaí, de Belén», respondió David con firmeza, «un simple pastor que confió en el Dios que nos guía». El rey, emocionado, proporcionó a David honor y reconocimiento, aun cuando las dudas del pasado flotaban en su mente. ¿Cómo podría un muchacho así ser la respuesta a la crisis de Israel? Mientras tanto, los rumores de la hazaña de David comenzaron a extenderse como el fuego en el rastro de un viento ardiente. Con cada relato de la victoria resonando entre las tribus de Israel, David experimentó un fervor en el corazón que no podía ser silenciado. La fe que una vez ardió como chispa ahora se transformaba en una llama intensa. Con cada paso que tomaba hacia la unidad del pueblo, su espíritu se llenaba de una percepción divina: la batalla contra Goliat había sido solo el preludio de una guerra mayor. Y así, una sombra se cernía sobre el futuro, un destino en la intersección de esperanza y desafío. Daniel, el rey, incapaz de ver más allá de su propio entendimiento, comenzaba a observar con confusión mientras su confianza temblaba. El pueblo, deleitándose en la victoria, no imaginaba que estos nuevos días traían consigo nuevos conflictos y que el verdadero desafío aún estaba por llegar. En la intimidad de su habitar, mientras las estrellas brillaban sobre Belén, David meditaba en el poder sobrenatural de lo que acababa de vivir. La paz de esa noche traía consigo un presagio: todo lo que Dios había hecho era una preparativa, un eco de algo aún más grandioso que estaba por ser revelado. Así, una historia comenzaba a entrelazarse en la narrativa del pueblo de Israel, donde la fidelidad de Dios se posicionaba como un faro, y el corazón de un joven pastor estaba destinado a ser parte de un plan más vasto y sagrado. Las divisiones de los hombres se aproximaban, y la verdad se desdoblaría, mostrando el propósito soberano de Dios a través de su siervo fiel. Pero lo que no sabían, susurró el viento de la noche, es que el trasfondo del conflicto había sido tejido en los planos del Creador desde antes de la fundación del mundo. Y así, mientras el pueblo de Israel celebraba su victoria sobre los filisteos, la gloria del Señor se manifestaba en medio de ellos. Las trompetas resonaban, y las voces de los hombres, mujeres y niños se unían en un canto de alabanza. «Bendito sea el Señor, que nos ha dado la victoria», exclamaban, como un coro angelical que subía hasta los cielos. David, en su corazón, se llenaba de gratitud por la liberación que Dios había traído. Pero en lo profundo de su ser, una sombra de inquietud empezaba a crecer. La euforia del momento no podía ocultar la realidad de lo que se avecinaba. Mientras observaba a sus compatriotas, recordó las palabras del profeta Samuel, quien lo había ungido como futuro rey de Israel. El llamado divino pesaba en él, y comprendía que más allá de la victoria, había un papel más grande que desempeñar en el designio de Dios. Los días transcurrieron y,
aunque la victoria sobre Goliat había restaurado la moral del pueblo, la promoción de David ante el rey Saúl se tornó complicada. La admiración y el respeto que una vez recibió comenzaron a ser empañados por un temor que brotaba en el corazón del rey. A medida que las narraciones de sus hazañas se extendían por toda la tierra, las mujeres celebraban con fervor: Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10.000. Esa frase, como espada de doble filo, atravesó el corazón de Saúl y sembró la semilla de la envidia, llevándolo a cuestionar la lealtad de su propio yerno. Una noche, mientras David tocaba su arpa en un intento de calmar al rey en su estado sombrío, Saúl, movido por un espíritu maligno, lanzó una lanza con la intención de quitarle la vida. La lanza voló, pero David, ágil y confiado en la protección divina, se apartó y escapó de la violencia dirigida hacia él, sintiendo nuevamente la mano de Dios que lo guiaba. La confusión se apoderó de David, un hombre que había sido llamado para servir, ahora se convertía en blanco de la sospecha de aquel a quien había elegido servir. Consciente de que las sombras de Saúl se opacaban sobre él, David decidió huir. Era un hombre perseguido, un ungido de Dios casado en su propia tierra. En su peregrinación, buscó refugio en cada rincón donde pudo, primero en Nob, donde se encontró con el sacerdote Ahimelech y recibió el pan consagrado. En ese lugar, David recordó cómo sus necesidades personales lo llevaban hacia la provisión divina. Mientras tanto, la noticia de su huida llegó a oídos de Saúl, quien envió hombres a buscarlo. El rey se convirtió en un enemigo implacable, un hombre lleno de celos y decisiones erradas, incapaz de ver que su propia destrucción estaba a la vista. Su viaje lo llevó a encontrar a un grupo de hombres descontentos, en dificultades. A ellos se unió, formando un ejército de alrededor de 400 hombres. Aquellos que eran conocidos como los marginados de Israel se convirtieron en su séquito. David, aún en la adversidad, entendía que la eternidad de Dios no se limitaba a su presente, la fidelidad de Dios lo había traído hasta allí, y el próximo paso en su camino tenía un propósito. Mientras tanto, una voz resonó en el corazón de David durante una noche de desasosiego, recordándole la promesa que había recibido desde su juventud. El Señor no olvida sus promesas, susurró en su espíritu, y en ese silencio, David decidió que aunque la tormenta lo rodeara, se aferraría a la fidelidad del Creador. Así, un nuevo episodio comenzó a desvelarse en la historia de David. Con cada paso, el sufrimiento se transformaba en significado y la persecución en un plan perfecto de redención. En lo más oscuro, la luz de la revelación brillaría con aún más intensidad. Mientras la noche caía y las estrellas centelleaban como testigos, se avecinaba un nuevo desafío. David, sintiéndose perdido en su propia tierra, comenzó a orar. ¿Cómo se alineará todo esto con tu voluntad, oh Señor?, preguntó en su corazón. El aire se tornó denso, y en su silencio, una profundización en lo que vendría comenzó a gestarse. ¿Es este el verdadero comienzo del reinado?, se preguntaba, mientras la soberanía divina se entrelazaba en su vida, tejiendo el destino de Israel a través de la fidelidad de un hombre guiado por su Dios. Y aunque David aún lidiaba con su identidad y el temor del rey, el cielo cambiaba el rumbo de la historia, susurrando promesas que solo estaban comenzando a revelarse en el vasto plan de Dios. Un recuerdo de que incluso en la oscuridad hay esperanza que brilla con la luz del pacto eterno. Mientras las sombras de la noche se cernían sobre las tierras de Israel, David se encontraba en una cueva en Adulán, un refugio improvisado y estratégico. Allí, sintió el peso del angustioso silencio, interrumpido solo por el murmullo distante de las corrientes de un arroyo cercano. Las aguas frescas parecían recordar al ungido de Dios que, aunque estaba escondido, seguía siendo parte de un plan divino más grande. El grupo de hombres que lo rodeaba mostraba señales de desánimo. Desde las riberas de esta cueva, David levantó su voz, tratando de infundir aliento en aquellos que se habían unido a su causa. Hermanos, comenzó, cada palabra cuidadosamente seleccionada, no hemos sido olvidados por el Altísimo.
Él está con nosotros y no nos abandonará en medio de nuestras pruebas. ¿Acaso no prometió que sería nuestro refugio y fortaleza? Al escuchar las palabras de su líder, algunos hombres comenzaron a murmurar en aprobación. Otros, sin embargo, lucían sombríos, incluso enérgicos en su desconfianza. ¿Por qué el Señor nos permite estar en esta miserable situación, David? ¿No somos nosotros el pueblo elegido? Gritó uno de ellos, cuestionando la dirección de su lucha y su fe. David, sintiendo el peso de cada mirada, se sintió impulsado a buscar consuelo en su corazón, sumido en profundas intenciones de oración. A medida que sus rodillas se posaban sobre la tierra fría, exclamó: «Oh Señor, tú que conoces mis pensamientos y temores. Haz brillar tu luz en esta oscuridad. Señor, alivia nuestras almas y rotos corazones. Arturo mis pasos y líbranos de las manos de Saúl, quien nos persigue como un lobo a su presa». Esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la cueva, David recibió una visita imprevista. Un mensajero de Dios se materializó ante él, con una estopa resplandeciente de luz. David, el ungido de Jehová, pronunció la voz, resonando claro y fuerte: «Te traigo un mensaje del cielo. Tu tiempo de espera pronto dará paso a un reino, y este tiempo de aflicción es parte del propósito que Dios ha trazado para Israel. Él escuchó tu clamor y ha de obrar por medio de ti». Las palabras del mensajero ahondaron en el corazón de David. Allí, sentado en la oscuridad, comprendió que cada lágrima derramada y cada grito de angustia habían sido recogidos en el cuenco del sacrificio. Con cada uno de sus hombres alrededor, el aplomo creció dentro de él. «El Señor ha decidido salvar a su pueblo», exclamó, y la luz de esperanza comenzó a brotar entre ellos. Sin embargo, era un tiempo de incertidumbre. David, aliviando su alma de su pesada carga, compartió la revelación del mensaje divino con sus hombres. «Pronto tendremos que enfrentarnos a los filisteos nuevamente, y con valor marcharemos ante ellos, porque el Creador de todas las cosas va delante de nosotros». Así, David se armó de nuevas fuerzas, sabiendo que aunque la batalla era inminente, Dios lo había llamado para ser un líder de fe. Mientras los hombres se preparaban, surgía en la mente de David un interrogante inquietante: ¿pero cómo sucederá esto? ¿Cómo pueden mis manos ser portadoras de liberación cuando el rey aún busca mi vida? Con el corazón rebosante de fe y la mente llena de confusión, David miró hacia el horizonte, donde la oscuridad de la noche aún cubría las tierras, esperando la llegada del amanecer. «Oh Dios, revela tu plan. Muéstrame el camino», suplicó. En su espíritu, algo se movía, como si los cielos se alinearan para una revelación aún más grande. Comprendió, en lo más íntimo de su ser, que la guerra no solo era contra los enemigos visibles, sino también contra la incertidumbre que acechaba en el corazón de un rey temeroso. Aquella noche, con un eco de esperanza resonando en su ser, David supo que la lucha estaba lejos de terminar. La mano de Dios lo guiaba hacia una nueva confrontación, y aunque sabía que iba a ser una lucha titánica, también se forjaba una fe pura en su corazón, una fe que trascendería los límites humanos. Así, en la penumbra, un nuevo capítulo del destino de Israel comenzaba a destellar, y David se preparaba para abrazar la soberanía de Dios en medio de la adversidad. El plan estaba por desvelarse, pero aún había un misterio oculto en las sendas del Altísimo. ¿Cómo podría la redención florecer en medio de confusión y dolor? La respuesta, claro como el amanecer, esperaba ser desentrañada en las promesas eternas de su Dios. Mientras el primer rayo de la mañana comenzó a despejar la oscuridad, David se levantó de su oración, decidido a enfrentar el desafío que lo esperaba. Los murmullos comenzaban a cesar y, al observar las caras cansadas de sus hombres, se sintió llamado a guiarlos hacia la luz de la esperanza recién encontrada. «Levantaos, valientes de Israel», proclamó David, su voz resonando con una renovada certeza. «Hoy el Señor nos conducirá a la victoria. No temamos,
porque Él ha prometido estar con nosotros, incluso en la batalla más feroz. Se nos ha dado la autoridad para enfrentar al enemigo y reclamar la tierra que nos pertenece por pacto. Los hombres, inspirados por su valiente líder, comenzaron a prepararse. A medida que se armaban, la tensión crecía en el aire. David, sintiendo la necesidad de una guía divina, se dirigió nuevamente hacia su Creador. Con una humildad genuina, pidió dirección: Señor, ¿iré contra los filisteos? ¿Nos entregarás en sus manos? Antes de que la pregunta dejara su boca, David sintió una presencia poderosa en su corazón, como un susurro suave. La respuesta llegó: ve, porque los entregaré en tus manos. Con fervor renovado, David reunió a sus hombres y les comunicó la promesa. Cada uno de ellos, un guerrero previamente desmoralizado, comenzó a vibrar con la energía de la certeza divina. Hoy lucharemos por el nombre del Señor, gritó uno de los hombres. Nosotros seremos los brazos que traen la furia de Dios contra nuestros enemigos. Las palabras resuenan, y una ola de fervor sacudió la cueva. Con el sol ya elevado sobre el horizonte, David lideró a su grupo hacia el campamento filisteo. Mientras se acercaban, se podían oír los ecos de la algarabía en el campamento enemigo, ajenos al poder que se dirigía hacia ellos. Esa actitud despreocupada reforzaba la convicción en David: el Señor estaba realmente a su lado. Cuando llegaron, David observó la disposición de los filisteos. Estaban muy confiados, pero él sabía que la sola presencia de Dios podía desmantelar su fortaleza. Decidido, levantó su voz ante el Señor mientras el sonido del alboroto crecía a su alrededor. Oh Dios poderoso, haz que tiemble la tierra bajo los pies de nuestros enemigos. Ven, oh Rey de gloria, y pelea por tu pueblo. Al término de su clamor, un estremecimiento recorrió el campamento de los filisteos. Miradas confusas se cruzaron entre ellos, y al instante, el caos se desató. David, inspirado por el poder del Altísimo, entonó un cántico de guerra. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Los hombres de David, con fuerzas renovadas, se lanzaron al ataque. La batalla que se libró fue feroz, pero los filisteos, inestables ante la intervención divina, comenzaron a ceder. En medio del estruendo de aceros y gritos, David sabía que cada victoria que obtenían era un testimonio de la fidelidad de Dios. Sin embargo, mientras la victoria se materializaba, un sentido de inquietud comenzó a calar en el corazón de David. ¿Era suficiente solo ganar esta batalla? Aún se vislumbraba una sombra de incertidumbre en su espíritu, como si el verdadero propósito de Dios aún no hubiera sido revelado completamente. En el fragor de la lucha, un guerrero filisteo alzando su espada cortó el aire con un grito de desesperación. David se encontró frente a frente con su adversario. La confrontación era inevitable. Fue entonces cuando una voz resonó en su interior: recuerda, David, el plan va más allá de esta batalla. Cada paso que das es un ladrillo en el camino hacia la promesa. Con una respiración profunda, David se preparó para lo que a continuación se desataría. ¿Podría ser que la lucha era solo el preludio de algo mucho más grandioso? Así, el rey ungido se enfrentaba a su enemigo, no solo en defensa de su pueblo, sino en búsqueda del propósito redentor establecido por el Creador mismo. La historia revelaría que, en el instante en que se cruzan espadas, las alianzas del cielo también se mueven. Mientras la tensión aumentaba, una nueva sombra se cernía sobre el futuro. Sabía que las revelaciones divinas aún estaban por llegar. ¿Podría este enfrentamiento cambiar el destino de Israel de formas que nunca había imaginado? La resolución de la guerra era solo el primero de muchos pasos, y David tenía el corazón palpitante de un rey que se adentraba en lo desconocido, intentando discernir con fe el próximo movimiento soberano de Dios. La batalla rugía con un clamor ensordecedor, el ulular de las espadas chocando y los gritos de los desafiantes llenaban el aire. David,
En medio de aquel caos, sintió que su corazón latía no solo por la adrenalina de la lucha, sino también por la urgencia de entender el designio que su Señor había establecido. El enfrentamiento que tenía lugar ante él era más que un simple conflicto, era un punto de inflexión en el destino del pueblo de Israel. Con una determinación renovada, David desvió su mirada del guerrero filisteo frente a él y lanzó un vistazo a los suyos. Cada uno de sus hombres peleaba con una fervorosa devoción, y mientras sus fuerzas se enfrentaban a la adversidad, David clamó en voz alta: «Hermanos, recordemos la promesa del Señor. Él ha dispuesto nuestra victoria, así como lo prometió a nuestros antepasados. Lucha con valentía, pues nuestro Dios es un guerrero que no nos abandonará». En ese instante, mientras la luz del día comenzaba a cambiar a una tonalidad dorada, un estruendo resonó desde el cielo. Los filisteos, con el rostro pálido, comenzaron a sentir un miedo que los asaltaba como un viento gélido. Algunos de ellos empezaron a desafiar la autoridad del otro, mientras David se daba cuenta de que la mano de Dios estaba actuando de maneras que iban más allá de su comprensión. «Podrá ser que una señal divina se ha manifestado entre nosotros», pensó David, mientras una nube oscura y tempestuosa se cernía sobre el campo de batalla, cubriendo a los enemigos con un manto de confusión. El guerrero filisteo frente a él levantó su espada, pero entre la tensión y la oscuridad un nuevo poder parecía haberse desplegado. De repente, un rayo partió el cielo, iluminando el campo con un destello agraciado. Todos los hombres, tanto israelitas como filisteos, se atemorizaron y miraron al horizonte, donde la luz parecía llamar a lo desconocido. David, reconociendo el momento, no vio solo la señal de pánico entre sus enemigos, sino también una oportunidad. Armado con fe y convicción, se lanzó hacia su adversario, con su lazo y su honda, preparando su corazón y su mente en cada movimiento. «Te enfrentaré con poder, no en mis fuerzas, sino en el nombre del Señor de los ejércitos», proclamó con firmeza. La confrontación con el filisteo se volvió intensa, y mientras ellos luchaban, los corazones de los hombres que miraban la escena comenzaron a elevarse en fervor. «Nuestro Dios es con nosotros», gritaban. «Esta es nuestra hora de gloria». Con un movimiento decisivo, David lanzó su honda, el proyectil salió disparado con una precisión divina, y en un instante culminante, su enemigo cayó con un estruendo. Los soldados israelitas, al presenciar la caída del guerrero filisteo, liberaron un grito de victoria que resonó hasta los cielos. La fe de David y el poder del Señor fueron demostrados en ese momento. Sin embargo, en medio del júbilo de la victoria, David sintió que una voz aún le susurraba en el alma: «Esto es solo el inicio de lo que realizaré en medio de mi pueblo». Un sudor frío recorrió su frente mientras se preguntaba: ¿qué más deberá enfrentarse Israel? ¿Qué otros desafíos cegarán el camino hacia el cumplimiento de las promesas divinas? Mientras los filisteos comenzaban a huir en desbandada, un nuevo susurro le llegó, revelando algo más profundo. «El verdadero propósito no acaba aquí. Mi pacto con Israel es eterno. Tú, David, serás el rey, pero un rey cuyo linaje traerá salvación al mundo entero». La revelación lo envolvió en un manto de asombro. La victoria de hoy no solo había cimentado su posición como líder, sino que también lo estaba acercando a un destino que trascendía el evidente triunfo. Las promesas de Dios eran más vastas y profundas, comenzando a entrelazarse con la historia de toda la humanidad. El eco de la lucha se desvaneció, pero en su corazón, una chispa de esperanza brillaba intensamente. David estaba en la senda del descubrimiento, enfrentándose a un destino que revelaría mucho más de lo que nadie podría haber imaginado, un horizonte de gloria divina sin igual. ¿Podría ser que la verdadera batalla apenas comenzaba? El plan soberano de Dios empezaba a desvelarse y David, el ungido, estaba llamado a ser parte de un relato mucho más grande que su propia vida. La brisa fría traía consigo el eco de la victoria, pero el corazón de David aún vibraba con inquietud. La batalla había terminado, y los gritos de sus hombres llenaban el aire con regocijo,
pero en su interior un nuevo desafío empezaba a tomar forma. Mientras contemplaba el campo desolado, en el que los cuerpos de los filisteos yacían como testigos mudos de la intervención divina, un pensamiento asaltó su mente. ¿Qué vendrá después? ¿Qué otros enemigos se alzarán para oponerse a tu pueblo, oh Señor? Se preguntaba, la luz del sol ya descendiendo tras los montes, tiñendo el cielo de colores anaranjados y morados. A medida que sus hombres celebraban, un grupo de ancianos israelitas se acercó, arrugados por el paso del tiempo y marcados por la historia de sufrimiento de su pueblo. Uno de ellos, un hombre de ojos profundos conocido como Abías, se acercó a David con una seriedad que destacaba en medio de la algarabía. Rey David, el tiempo de la victoria está inflado de promesas, pero las sombras de los filisteos no se disipan con un solo combate. David frunció el ceño, reconociendo la verdad en las palabras de Abías. ¿Y qué propones, anciano? ¿Deberíamos rendirnos al temor? No, hijo de Isaí. Pero el miedo es astuto, buscará nuevas formas de penetrar nuestros corazones. Debemos permanecer en la vigilancia y en la fe, respondió el anciano, su voz firme. No solo hemos luchado contra un hombre, sino contra un espíritu. No permitas que la victoria de hoy te ciegue ante los retos venideros. Las palabras de Abías resonaron en el alma de David. Entendió que la victoria debía ser enmarcada en la fe constante y el reconocimiento de que el camino estaba lleno de pruebas. En su corazón, una pregunta inquieta surgió, ¿qué más, Señor? ¿Cuál es la batalla verdadera para tu pueblo? Mientras el tornasol del cielo se oscurecía, una presencia quieta giró su atención. Una sombra se posó detrás de él, era Natán el profeta, portador de la voz divina. Rey David, dijo Natán, su voz suave pero reverberante como los truenos del cielo, Dios ha escuchado los clamores de su pueblo. ¿Estás listo para lo que viene? Estoy aquí, profeta. Dime lo que el Señor quiere que sepas, contestó David, el pulso de su corazón latiendo con expectativa sombría. Tu victoria sobre los filisteos es solo un preludio, comenzó Natán. El Señor ha trazado un camino ante ti, un camino que llevará a una unión entre los reinos. Pero también habrá pruebas, cataclismos que probarán tu fe y presumirán un sacudón en el trono que está por venir. David sintió que un escalofrío recorría su ser. ¿Qué debo hacer, entonces? ¿Cómo proceder ante la adversidad que se vislumbra? Persevera, oh rey. El pacto del Señor es eterno. Tendrás que luchar por tu pueblo, y en tu descendencia descenderá el Salvador prometido. Prepara tu corazón para lo que serán tanto la gloria como el sufrimiento, dijo Natán, y se despidió con la solemnidad de un mensajero celestial. David, con el peso del destino sobre sus hombros, sabía que su camino no sería fácil. Pero en medio de sus preocupaciones, algo resonaba en su corazón, una mezcla de responsabilidad y esperanza. Aunque las pruebas aguardaban, también se acercaba un futuro lleno de promesas inquebrantables. En ese instante, el humo de la batalla se disipó, dejando una fragancia de incienso y sacrificio en el aire. ¿Qué significa esto, Señor?, musitó David, mirando al horizonte que se oscurecía, ¿es este el comienzo de algo que ni siquiera puedo imaginar? La noche caía mientras él contemplaba el vasto cielo estrellado, y el eco de las palabras de Natán reverberaba en su mente. Los designios de Dios eran más grandes que el entendimiento del hombre. ¿Cuáles serían los próximos desafíos que llevarían a su pueblo a nuevos niveles de redención y pruebas de fe? A medida que la oscuridad envolvía el mundo, David comprendió que estaba a punto de entrar en una historia de complejidad divina, donde la luz y la oscuridad lucharían nuevamente, y la victoria de Dios sobre la humanidad se revelaría en formas inesperadas. Así, con un corazón resuelto, David se preparó para esperar y luchar, sabiendo que la verdadera batalla estaba aún por comenzar. En su espíritu, la anticipación crecía, y en su mente resonaba una verdad que jamás abandonaría: el plan soberano de Dios siempre se cumplirá, y en el tiempo perfecto, Él revelará su gloria.
Mientras la noche se asentaba sobre el campamento, los murmullos de alegría comenzaron a desvanecerse, dejando paso a un silencio profundo. David, con su corazón atado entre incertidumbre y confianza, decidió que era tiempo de buscar al Señor en oración. Se dirigió a su tienda, un refugio sencillo, pero donde las luces del cielo parecían descender y llenar el ambiente de una paz indescriptible. A medida que David se arrodilló, sintió la presencia del Altísimo envolviéndolo como un abrigo. Señor, oró David, ¿qué es lo que me estás pidiendo en este momento? ¿Cuál es el camino que debo seguir ahora que hemos visto tu mano con poder? De repente, la calma fue interrumpida por un susurro suave que parecía salir de las profundidades de su ser. David, eres un hombre conforme a mi corazón. Y como tal, debes entender que la victoria trae consigo responsabilidad. Debes guiar a mi pueblo con sabiduría, pero también estar preparado para el fuego de la prueba. En ese momento, la figura familiar de Natán apareció nuevamente en su mente. ¿Sabías, oh rey, que la batalla más fuerte vendrá de dentro de tu propia casa? Resonó la advertencia en su memoria. David sintió un estremecimiento, un llamado a permanecer firme, no solo ante enemigos externos, sino ante la lucha íntima y espiritual que se avecinaba. Al alzar su mirada, vio en el cielo una constelación brillante, era un recordatorio del pacto de Dios, que iluminaba la oscuridad con promesas de redención. David comprendió que cada estrella representaba una vida, un destino entrelazado en el propósito divino. Con esta revelación, su espíritu se llenó de valor y determinación. Después de pasar horas en oración, decidió haber recibido instrucciones claras. Reunió a sus oficiales y les habló con firmeza: hermanos, nunca olvidemos que somos un pueblo elegido. Aunque hemos sido librados de nuestros enemigos, una nueva prueba está ante nosotros. No solo nos enfrentaremos a los filisteos, que esperan la oportunidad de contraatacar. Debemos también confrontar los peligros que vendrán de los corazones humanos. Como si recibiendo un eco divino, uno de sus guerreros, un joven llamado Asa, se levantó: Rey David, hemos visto tu valentía. Has enfrentado gigantes y ejércitos, y la valentía está en nosotros por tu causa. Pero, ¿qué haremos cuando los enemigos no se acerquen con espadas, sino con susurros que podrían desviar nuestros corazones de la verdad de Dios? David asintió, reconociendo la sabiduría en la pregunta del joven. Debe haber vigilancia no solo en nuestras armas, sino en nuestras almas. Recordemos siempre las palabras del Señor: poned la espada en su lugar, y la fe como escudo, Efesios 6:16. Caminar en la verdad nos protegerá en el día de la batalla, y nuestras almas estarán resguardadas en su gracia. A medida que David hablaba, el peso de la responsabilidad se sentía más pesado, pero también más hermoso. El pueblo se había levantado en unidad, preparados para enfrentar los desafíos que emergerían, tanto desde afuera como desde dentro. Cuando el amanecer comenzó a romper la oscura noche, David sintió el impulso de salir y observar el horizonte. En ese instante, vio una columna de nubes que parecía dirigirse hacia su campamento. ¿Qué será esto?, se preguntó, mientras su corazón latía con la anticipación de lo que estaba por venir. Así, David reflexionó, entendiendo que el plan de Dios siempre es más vasto de lo que uno puede concebir. La victoria era solo un capítulo del gran relato de salvación que Dios había escrito. ¿Qué trae esta nube, Señor? ¿Un juicio, una bendición, o el anuncio de un nuevo desafío? Solo tú lo sabes, y confío en tu dirección. Con un espíritu renovado y lleno de expectación, David aguardaba el cumplimiento de las promesas, consciente de que estaba en una historia mucho más grande, donde la verdad y el miedo se enfrentarían de nuevo. El tiempo próximo revelaría cómo el plan soberano de Dios se desarrollaría aún más, llevando a su pueblo desde las sombras hacia la luz de su gloria. Mientras el nuevo día se desvelaba, la columna de nubes avanzaba lentamente, como si estuviera cargada de la gloria del Señor. David,
con los ojos fijos en el horizonte, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si aquello que se aproximaba era la señal del juicio, de la bendición o un desafío mayor aún. Sus oficiales, que lo rodeaban, también observaron la escena con inquietante expectación. La luz del sol escaldaba el campo, pero un viento fresco empezó a soplar, trayendo consigo presagios de lo que estaba por venir. En ese momento, un mensajero llegó con el aliento entrecortado. Se postró ante David y le habló con agitación: «Rey, los filisteos se han reunido para la guerra, y están avanzando hacia nuestra tierra». David, sintiendo una mezcla de ansiedad y fe, se dirigió a sus hombres: «No temáis, porque el Señor nuestro Dios es con nosotros. No es nuestra fuerza, sino su brazo el que nos ha de salvar». Sus palabras resonaban con el eco del pacto divino, recordando a todos que la victoria no dependía de sus habilidades, sino de la fidelidad de Dios. Mientras el grupo se preparaba para el combate, David se retiró a orar nuevamente. «Señor, tú que eres nuestro refugio, ¿qué debo hacer frente a esta amenaza? Muéstrame el camino». En ese silencio sagrado, un nuevo susurro penetró su corazón: «David, ve y enfrenta a tus enemigos, porque yo he entregado a tus adversarios en tus manos». Sin embargo, recuerda que el mayor desafío no proviene de sus lanzas, sino de la desconfianza que podría sembrarse en el corazón de mi pueblo. Tomando en cuenta la advertencia divina, David reunió a su ejército y les dijo: «Hermanos, podríamos ver solo el peligro que se acerca, pero hoy lucharemos no solo con espadas, sino con fe. Cada uno de nosotros debe aferrarse a su promesa. Recordemos que nuestras luchas son, en última instancia, espirituales». Momentos después, al ver al ejército filisteo avanzando con un rugido ensordecedor, la tensión en el campamento se hizo palpable. Los filisteos, con su líder Goliat a la cabeza, buscaban hacer alarde de su fuerza, desafiando a los israelitas. «¿Dónde está su Dios? Que se presente uno de ustedes para luchar contra mí», resonaba su voz profunda, llenando el aire con desafío. La primera reacción entre los hombres de Israel fue el miedo, pero David se alzó ante ellos. «No temáis, porque yo enfrentaré a este gigante. ¿Acaso no hemos visto la mano del Señor al liberarnos de nuestros enemigos? Hoy es el día en que la soberanía de Dios brillará una vez más». Con su onda en mano y su corazón lleno de fe, David se acercó al desafiante. La multitud contuvo el aliento al ver al joven pastor contra el colosal guerrero. Pero en su mirada, no había rastro de miedo, solo determinación, un reflejo de la voluntad divina que lo guiaba. A medida que se preparaba para lanzar la piedra, el cielo pareció abrirse, y una luz celestial descendió sobre David. Fue como si un coro de ángeles lo respaldara. Las palabras del Señor resonaron en su espíritu: «Hombre conforme a mi corazón, hoy te verán como un signo de mi poder». Sin embargo, justo cuando David se preparaba para el lanzamiento, un profundo silencio se instaló, y la atmósfera cambió drásticamente. Desde un rincón del campamento, se levantó un lamento que fue rápidamente aprehendido por el viento. Era el eco de un llanto sincero, advirtiendo de la creciente sombra que amenazaba no solo a los filisteos, sino también del corazón de Israel. Con este giro repentino, David sintió que el desafío iba más allá del físico, y en su espíritu comprendió que la real batalla sería la integridad de su pueblo. «¿Qué significa esto, Señor?», un murmullo de angustia se asomó a sus labios, mientras el cielo se oscurecía. El tiempo estaba avanzando, y su fe estaba a prueba, preparándose para un desenlace que podría llevar a Israel a un nuevo nivel de redención, revelando que el verdadero propósito de Dios aún estaba por descubrirse en medio de esta inminente hazaña. ¿Cómo se manifestaría el plan? ¿Soberano? ¿Qué más depararía el destino de su pueblo? La respuesta, oculta en el misterio de Dios, aguardaba ser revelada. Mientras la atmósfera se tornaba pesada y el lamento resonaba en el aire, David sintió un estremecimiento en su interior que iba más allá del temor.
Comprendía que la batalla con Goliat no era simplemente acerca de una victoria física, sino que se alzaba como un símbolo del profundo conflicto espiritual dentro de su pueblo. Un murmullo recorrió el campamento israelita, un susurro que contenía tanto desesperanza como expectativa. El héroe de hoy puede convertirse en el perseguido mañana, pensaron algunos, mientras otros miraban a su líder con un respeto sincero, preguntándose si la fe de David podría sostenerse no solo ante el gigante, sino también ante los desafíos interiores que afligían a Israel. ¿Acaso no tenemos fe en el Señor que nos ha guiado hasta aquí?, gritó David a su ejército, su voz resonando con una fervorosa convicción. Pero en el fondo, sabía que la fe no siempre es fácil de sostener, especialmente cuando la batalla es visible en el campo, y el verdadero desafío es el estado del corazón. El miedo se abre camino a través de cada corazón, pero debemos elegir la fe sobre la duda. Dando un paso hacia adelante, hizo un llamado a su pueblo: no nos dejemos llevar por el temor del gigante. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Mientras hablaba, un silencio profundo se apoderó del campo, y el cielo comenzó a oscurecerse aún más, como si los ángeles estuvieran en contemplación, esperando el desenlace de la elección de David. En ese instante, la voz del Altísimo susurró en el corazón del joven pastor, recordándole que esta lucha representaba no solo un desafío personal, sino que era un momento crucial en la historia de Israel. Tú eres el ungido, David, y los caminos de Dios están entrelazados incluso en las luchas más difíciles. Su fe renació con un ardor renovado, y decidió avanzar en el nombre del Señor. Mientras preparaba su honda, el viento sopló con fuerza, y cada soldado se sintió mover por el poder del Creador. La luz del día empezó a disiparse, iluminando el rostro de David con la gloria divina, mientras sus ojos se fijaban inquebrantablemente en el gigante que representaba no solo la amenaza física, sino la sombra del temor que podía sumergir a su pueblo. Hoy me enfrentaré a ti, Goliat, proclamó, su voz firme y resonante en medio del murmullo del campamento enemigo. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy la gloria será de nuestro Dios. Las palabras de David, como un eco de la historia, se lanzaron al aire, instando al pueblo a recordar que la verdadera batalla pertenecía a Yahvé. Y así fue como, con una fe palpable, David lanzó la piedra que, guiada por la mano de Dios, se deslizó veloz como un relámpago. El silencio se cortó en un instante, y el golpe certero resonó en los corazones de todos. La piedra encontró su objetivo, y Goliat cayó al suelo en una manifestación de la soberanía divina. Las voces de los israelitas estallaron en un clamor de alabanza, transformando el miedo en celebración. Sin embargo, en el fondo del corazón de David, sabía que este triunfo era solo un paso hacia un camino lleno de más pruebas. La victoria lo había acercado a su papel como líder y rey, pero el verdadero propósito de Dios aún permanecía oculto entre las nubes de la incertidumbre. Mientras los filisteos comenzaron a discernir la verdadera naturaleza de su derrota, David alzó la mirada hacia el cielo estrellado, preguntándose sobre el significado de lo que acababa de vivir y lo que vendría a continuación. «Has actuado, Señor», murmuró, «pero hoy es solo el principio. ¿Qué más está en el horizonte de tu voluntad?». Con el ecos de la victoria aún palpitando en su alma, el joven pastor se sentía cada vez más inmerso en el vasto plan de Dios. La gloria del Señor se manifestaba, y mientras su vida se entrelazaba con la historia de su pueblo, David ya no podía ignorar la pregunta que resonaba con fuerza en su espíritu: ¿cuáles son los pasos que seguirán en esta narrativa del pacto eterno? La noche, aún joven, prometía nuevos desafíos, y en cada estrella titilante, en cada susurro del viento, y en cada latido de su corazón, David comenzaba a vislumbrar el esplendoroso camino por delante. La batalla no había terminado, aún había revelaciones y desafíos que enfrentar. El miedo que había temido en su corazón pasó a ser un impulso hacia adelante. David estaba listo para seguir cada instrucción, cada susurro divino.
La historia continuaría, y la soberanía de Dios emergía como el hilo conductor de su viaje, una invitación a ser parte de algo mucho más grande, la salvación aún por venir. Hoy he vencido a un gigante, pensó, pero los verdaderos gigantes aún esperan ser derribados en los corazones de mi pueblo. ¿Cómo compartiré la luz de esta victoria por las generaciones venideras? La búsqueda de David apenas comenzaba, mientras los cielos se abrían, prometiendo una revelación aún más gloriosa. El plan soberano de Dios se despliega en sus manos, y el eco de lo eterno comenzaba a resonar con nuevas oportunidades que no podía esperar para explorar.